hay de nuevo, profe? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. Sí. Seguimos entendiendo al Papa Francisco. Ese es el plan. Porque si entendemos de qué se trata todo esto, tal vez podamos empezar a entender lo que está sucediendo en el mundo. Es correcto. Y obviamente hay más por venir. Esto no sería el último. Bueno, es un tema muy importante, porque reúne décadas, siglos, milenios de planificación, sí. Y está llegando a buen término. Así que necesitamos entender qué está sucediendo. Y hoy vamos a ver cómo entender al Papa Francisco, el Papa del Vaticano II. Y eso debería proporcionar algunas respuestas a los católicos conservadores también. Y ojalá abramos algunos ojos. Que Dios nos ayude. Sí. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias de nuevo por darnos la oportunidad de tener esta discusión. Te pedimos que bendigan la discusión y también a los espectadores e iluminen nuestras mentes, que podamos discernir qué hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, la última vez hablamos sobre la fuente de inspiración y mostramos que eran los ejercicios de Loyola y que era un modo de acción contemplativa. Por lo que la fuente no es la escritura, y eso es muy importante, pero sí se hacen pasar por una organización cristiana. Pero colocas estas otras áreas en el frente. Pueden salirse con muchas cosas y parece como si estuviera conectado de alguna manera con cristianismo, pero en realidad está arraigada en otros lugares. Sí, ese es el peligro de todo esto. A veces muchas de estas cosas parecen estar fuera, si están bien. Sí, así que asegurémonos de que estamos en el camino correcto aquí y que el Papa Francisco, de hecho, es un Papa del Vaticano II. Así que volveremos a esa entrevista con el cabecilla de la orden jesuita, el general jesuita, y luego vamos a escuchar lo que tiene que decir. Quedándonos con el Papa Francisco, hay una narrativa que él y su papado es un reformador radical, y entre sus fans esto a veces puede llevar a la decepción si piensas que él no está cambiando las cosas lo suficientemente rápido o que no está yendo lo suficientemente lejos. Y entre sus críticos que están preocupados de que usted sepa que él podría estar haciendo cambios radicales que van en contra de la tradición de la Iglesia. Así que yo me pregunto, ¿qué piensa de esta narrativa? ¿Es la correcta? ¿Se pone algo equivocado sobre el Papa Francisco y lo que está tratando de hacer con la Iglesia? El Papa Francisco es sin duda un hombre del Segundo Concilio del Vaticano. Ustedes son jóvenes y quizás no recuerden el Concilio Vaticano, pero si alguien quiere entender al Papa Francisco y su forma de proceder y su liderazgo, necesita volver a la experiencia de la disminución y el desarrollo de la Iglesia provocado por el Segundo Concilio Vaticano. Esto es un punto de referencia que no podemos olvidar si queremos comprender lo que está sucediendo en la Iglesia y en la mente y el corazón del Papa Francisco. De modo que el Papa Francisco está dirigiendo a la Iglesia en los santos del Vaticano II, decidido con los ajustes que necesita el nuevo tiempo y los signos del Espíritu. Por eso está todo el tiempo hablando de la inmigración humana en todas sus formas, la crisis ambiental, el crecimiento de la desigualdad, porque el Concilio Vaticano nos enseña a leer los signos de los tiempos y responderlos, y tenemos que responder con el diálogo entre todos los religiosos, especialmente
diferentes y tenemos que usar el diálogo como el camino a la fraternidad. Eso es lo que el Papa Francisco está tratando de hacer. Bien, Martín, eso fue bastante claro. Salido directo desde la fuente, que el Papa Francisco es un papa del Vaticano II, lo que es esencial para crear esta hermandad de inclusión, no de separatismo, por lo que tenemos que entenderlo en este contexto. Ahora, la pregunta ¿es esto algo nuevo? No, por supuesto que no. Esto ha corrido un largo camino y el Vaticano II fue en 1962. Así que estamos tratando con una agenda del Vaticano II y tenemos que entender lo que eso conlleva. Sí. Así que vamos a ir brevemente volviendo a la historia del Vaticano II. El Vaticano II se inició bajo el papado del Papa Juan XXIII. Él es el Papa del Vaticano II. Y de esto se trataba el 25 de enero de 1959, solo 2 meses después de estas elecciones, cuando el Papa Juan XXIII sorprendió al mundo anunciando el concilio para dar a la Iglesia la posibilidad de contribuir más eficazmente a la solución de los problemas de la época moderna. El eco gozoso que suscitó su anuncio, así como el vivo interés de parte de los no católicos e incluso de los no cristianos, demostró de la manera más elocuente que la importancia histórica del evento no se le escapó a nadie. Fue lo que llamaron una renovación. Pero la pregunta es, ¿lo era? No solo se llamó renovación. Aparentemente, cuando se le preguntó de qué se trataba, se acercó a la ventana, la abrió y dijo, un soplo de aire fresco. Ahora, estos son temas importantes que debemos entender, porque cuando se trata de la reunión de todas las humanidades, todos los sistemas, ya sean políticos o religiosos, entonces se necesita esta apertura con una agenda. Sí, porque mucha gente dice que Roma ha cambiado. Roma nunca ha cambiado. No puede cambiar. Juan XXIII, en Mater ei Magistra, escribió, hasta ahora la evidencia más notable de la enseñanza y acción social que la Iglesia ha expuesto a lo largo de los siglos, sin duda, es la muy distinguida encíclica Rerum Novarum, publicada hace 70 años. Las normas y recomendaciones contenidas en él son tan trascendentales que su memoria nunca caerá en el olvido. Por lo que ahora no estamos tratando con un papa moderno, estamos lidiando con un par de décadas de historia, ¿verdad? Porque si el Vaticano II se anunció en 1959, eso fue hace 60 años. Sí. Ok. Hace 62 años, para ser exactos. La otra cosa es que, por supuesto, que se refiere a Rerum Novarum, que trata sobre cuestiones sociales, que se remontan a otros 70 años. Así que estamos lidiando con más de un siglo de preparación aquí. Y esto es lo que la gente necesita entender. Sí. Nunca cambia, solo expande lo que ya está allí, en realidad. En realidad ensancha la red para atrapar más. Sí, ensancha la red. En Summa Theologica, Tomás de Aquino escribió esto. Esta es una de las encíclicas. Porque los bienes de unos se deben a otros por ley natural. No hay pecado si los pobres toman los bienes de sus vecinos. Tomás escribió, en casos de necesidad todas las cosas son propiedad común, por lo que no parece ser ningún pecado tomar las propiedades de otro, ya que la necesidad lo ha hecho común. Ahora, esta declaración en sí misma nos dice cómo debe ser el clima social. Ahora, cuando pensamos en los disturbios que ocurrieron en los últimos años y el año anterior, y algunos de los problemas en las ciudades y el movimiento de Black Lives Matter y todos los disturbios y los saqueos.
Sí. Y no hubo recurso para nadie que fue saqueado. Solo tienen que aceptarlo. Bien, esto se basa en la filosofía que los pobres han llegado al punto en que ahora tienen el derecho de tomar sin pecar, porque es común. Es realmente sorprendente que se oponga directamente al 10.º mandamiento. Sí, y al mandamiento de no robar. Así que hay 2 mandamientos allí que están siendo transgredidos. Y este hombre es un santo. Así que me parece que si eres un transgresor de la ley de Dios, puedes convertirte en un santo en el catolicismo romano. Lo que también es digno de mención es que esto puede parecerle a la gente solo una cita de una persona desconocida. Pero esto es lo que está siendo planificado y ejecutado a través del mundo. Quiero decir, Tomás de Aquino es una figura muy prominente en la historia de la Iglesia Católica. Y todas las encíclicas papales referido a él, la totalidad de la idea de la ley natural, se basa en gran medida en las ideas de Tomás de Aquino. Y nos vemos en episodios posteriores que esto es muy importante. Y estas son las citas papales donde lo citan. Aquí está otra encíclica papal, Gaudium et Spes. Estas son todas las encíclicas del Vaticano II. La Constitución del Vaticano II, que Juan Pablo II citó, explicada con mayor detalle. Si uno está en necesidad extrema, tiene el derecho de procurarse lo que necesita de las riquezas de los demás. Ya que hay tanta gente postrada de hambre en el mundo, este consejo sagrado insta a todos, tanto a los individuos como a los gobiernos, a recordar el aforismo de los padres. Alimenta al hombre que se muere de hambre, porque si no lo has alimentado, lo has matado. Así que aquí es donde la enseñanza social católica llega a la caída. Y ya que el mundo está tan sumido en la pobreza en muchas áreas del mundo, este es un terreno muy fértil para fermentar el malestar en el mundo. Sí, exactamente. Y podemos verlo en nuestro día actual. Lo ves alrededor. Entonces, ¿cómo quieres avanzar en tu agenda? Necesitas masas. Sí. Por lo que es interesante para mí, si usted va a los países católicos en el mundo, que allí es donde se encuentra la mayor parte de la pobreza. ¿Por qué cree que todos quieren huir de estos países y buscar una vida mejor en otro lugar? Sí. Es por eso que tenemos todos los problemas fronterizos y todas estas cosas. Así que estas son cosas muy interesantes. Y el Vaticano II tiene una agenda social, tiene una agenda moral, tiene una agenda religiosa y tenemos que mirar a todos ellos. Entonces ahora el primer concilio vaticano, el concilio de Trento. Ese concilio fue dirigido por los jesuitas también. Ahora, el concilio de Trento y el primer concilio vaticano fue traído a existencia debido a la crisis de lidiar con el protestantismo. Y el protestantismo había expuesto claramente los errores del papado. Y el protestantismo afirmó la sola escritura. Sí. Y el protestantismo expresó muy claramente que Cristo era la cabeza de la iglesia y no un ser humano, como el Papa. Y no se podía ser perdonado de los pecados a través de un sistema por el que tenías que ir a Cristo. Así que esos eran los temas. La justicia por la fe era un tema muy importante. La sucesión papal, la sucesión apostólica, era un tema muy importante, porque el papado afirmaba que su autoridad descendía en una línea ininterrumpida desde Pedro al Papa actual. Sí. Y como hemos visto, ese no es el caso en uno de nuestros videos anteriores. Correcto, así que ahora no vamos a tratar con el Concilio de Trento de ninguna manera. Pero el Concilio de Trento sentó las bases para la separación entre el protestantismo y el catolicismo.
Y las encíclicas papales y los decretos papales que salieron del Vaticano I condenó rotundamente el protestantismo en todas sus formas y todas sus doctrinas específicas. Y esos decretos son ex cátedra de la silla papal. Son infalibles. Lo mostraremos más adelante también. Por lo tanto, nunca se pueden cambiar. Así que el Vaticano I parece un consejo basado en la tradición católica ultraconservadora antiprotestante. Por eso hay tantos católicos hoy que son totalmente confundidos por el Vaticano II. Porque parece que hay una agenda tan liberal y cómo esta agenda liberal encaja con esta agenda tradicional conservadora del Vaticano I. Por lo que los protestantes dicen que Roma debe haber cambiado. Sí, y ese no es el caso. Ese no es el caso. Hay una diferencia entre un papa hablando ex cátedra desde la silla papal. Porque en este concilio, el primer concilio vaticano, el papa, como tradicionalmente todavía era llevado sobre los hombros, como los viejos sacerdotes paganos hacia el concilio. El concilio moderno prescindió de todo eso y lo hizo más agradable y más aceptable para la humanidad. Y muchas de las declaraciones que surgen del Vaticano II no son necesariamente ex cátedra, por lo que no se contradicen, simplemente parecen contradecirse, y eso es muy importante. Así que vamos a algunos de estos temas, porque esto es importante. Entonces la pregunta es, ¿el Concilio del Vaticano II cambió la posición católica romana establecida en el Concilio de Trento? Que claramente condenó todas las formas del protestantismo y sus doctrinas. Bien, vayamos a la fuente. Sí. Esta es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Respuestas a algunas preguntas sobre ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia. Primera pregunta. La fuente proviene del Vatica.va. Esta es la posición oficial de la Iglesia Católica Romana en su página web. Primera pregunta. ¿El Segundo Concilio Vaticano cambió la doctrina católica en la Iglesia? El Segundo Concilio Vaticano no cambió ni tuvo la intención de cambiar la doctrina. Eso es bastante claro, ¿no, Martín? Indudablemente. En realidad, se desarrolló más profundamente y más completamente explicado. Esto fue exactamente lo que dijo Juan XXIII al comienzo del concilio. Este es el Segundo Concilio Vaticano. Pablo VI lo afirmó, porque el Papa Juan XXIII murió mientras el concilio aún estaba en sesión. Y por lo tanto, el Papa Pablo VI, el próximo Papa, también fue un Papa del Vaticano II. De hecho, todos los papas desde Juan XXIII han sido del Vaticano II. Nada ha cambiado. Nada. Pablo VI lo afirmó y comentó en el acto de promulgar la Constitución Lumen Gentium. Así que esto es lo que el Papa Pablo VI escribió, un documento muy importante que nuevamente se basa en gran medida en documentos anteriores. Así que estas cosas se remontan a siglos atrás. No hay mejor comentario que decir que esta promulgación realmente no cambia nada de la doctrina tradicional. Lo que fue la voluntad de Cristo también es nuestra voluntad. Lo que fue sigue siendo. Lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos, también enseñamos. En términos simples, lo que se asumió ahora es explícito. Lo que era incierto ahora se aclara. Lo que se meditó, debatió y a veces discutió es ahora reunido en una formulación clara. Ya que Roma cambió. En absoluto. En su lugar,
aclaró los conceptos erróneos sobre la antigua. Por lo que nuestras páginas web conservadoras católicas, que lamentan el hecho de que el Vaticano I parece haber sido dejado de lado, no entienden lo que está sucediendo aquí. Sí, no entienden la agenda. Así que tenemos que ver esto con mucha claridad. Vayamos al Vaticano II y veamos qué podemos recoger. Por lo que los jesuitas, como en el primer concilio vaticano, fueron también los arquitectos del segundo concilio vaticano. Y uno de los sacerdotes más prominentes, católicos, romanos, jesuitas, sacerdote del segundo concilio vaticano, se llamaba Ranner. Y aquí tenemos una foto de otra persona sentada junto a él. Y ya había habido un cambio aquí. No usaban sus túnicas oficiales. Estaban vestidos y con traje y corbata. Así que dos progresistas, sacerdotes de traje y corbata en el Vaticano II. El padre Joseph Ratzinger era compañero de trabajo con el padre Karl Rahner en el consejo. Así que ambos eran dos individuos del Vaticano II. Como usted sabe, Ratzinger, por supuesto, se convirtió en el Papa Benedicto. Así que también fue un Papa del Vaticano II. Pero tocó el tambor conservador. Y ahora tenemos un Papa que está tocando el tambor liberal. Y este es un movimiento muy inteligente, porque después de Pablo VI, tuvimos al Papa Juan Pablo I, que solo duró 33 días. Luego vino el Papa Juan Pablo II, un Papa del Vaticano II, y la iglesia estaba sintiendo el calor, ¿ok? Así que tenemos un Papa en medio, quien toca el tambor conservador un poco más que el tambor liberal, y luego volvemos a la agenda con el Papa Francisco. Ahora echemos un vistazo a cuál era el lema. El lema de Rahner era efectivamente: nuestro Señor debe ajustarse al mundo, no el mundo a Él. Estas son dos fuentes católicas romanas. Sí, no está citado de algún sitio oscuro. No. La influencia de Rahner fue enorme. Satisfizo al mundo moderno y a los hombres de la iglesia moderna, cuyos oídos estaban ansiosos por compromisos doctrinales bajo el pretexto de iluminación. Esa es una cita interesante. Así que leamos un poco más sobre Karl Rahner. Es sin duda el teólogo católico romano más importante del siglo XX. Su posición fundamental entre sus contemporáneos se debe en cierta medida a su capacidad para poner en diálogo la teología y la filosofía. Ahora tenemos un problema, ya que la filosofía y la verdad bíblica están tan alejadas uno de otro como el este está del oeste. Por lo que la filosofía griega no se puede mezclar con la verdad bíblica, porque la verdad bíblica no es una filosofía, no, es un hecho. Exactamente, es la palabra de Dios. Y no puedes ponerlos en diálogos porque eso se llama sincretismo. Exactamente. Así que Karl Rahner originó una nueva categoría religiosa, el cristianismo anónimo. Ahora, si tu red es tan amplia que puedes incorporar cualquier tipo de pez, entonces, ¿por qué necesitas un filtro? Simplemente absorbes todo, ya sea ateo, sí, ocultista, o llamado cristiano, o cualquier otra religión mundial. No importa. Así que en realidad todos son cristianos. Pero no lo saben, basado en la filosofía. Correcto. Diciendo que abrazó a los budistas, a otros no cristianos e incluso a los ateos, que son concienzudos, honestos y cariñosos. Eso es todo, eso está todo en el texto. Solo tienes que ser una buena persona y con eso está bien. Algún tipo de fe en Dios está básicamente allí, lo sepan o no, dijo Rahner. Son parte de un cristianismo que no se llama a sí mismo cristianismo. Paganos que han recibido la gracia
pero no son conscientes de ella. Una filosofía muy interesante. Así que puedes dejarlos donde están, no tienes que evangelizarlos. Correcto. Acá hay un artículo, un extracto de una revista alemana y básicamente lo que dice es que esta persona fue la que abrió la puerta para la reunificación del mundo cristiano. Así que los cristianos del mundo protestante y el mundo católico podían unirse. Por lo que esta es la forma en que esta filosofía lo hizo posible. Vamos a algunas de estas citas. Pero yo creo que la espiritualidad del mismo Ignatius, que se aprendía a través de la práctica de la oración y la formación religiosa, fue más importante para mí que toda la filosofía y teología aprendida dentro y fuera de la orden. En otras palabras, aclaremos esto. Él está en armonía con nuestra primera conferencia. Las bases de su espiritualidad vienen de los ejercicios espirituales y la formación que recibes a través de aquellos dentro de la orden de los jesuitas. Sí. Es más importante que la filosofía y más importante que la teología. Así que olvídate de la Biblia. Olvídate de todo lo demás. Lo que experimentas es la norma. Eso es muy peligroso. Es un precepto muy peligroso. Porque niega totalmente el punto de la vista bíblico de probar los espíritus. Correctamente. Y también se vuelve peligroso cuando intentas cristianizar esto. Incluso si lo intentas con la Biblia, hay mucho peligro en esto, como dijimos en la primera. Es por eso que puedes tener tantos místicos cristianos en estos días. Sí, haciendo lo suyo. Así que en sus estudios, Rahner también se familiarizó minuciosamente con el pensamiento de los padres de la Iglesia, especialmente sobre temas como la gracia, los sacramentos, la espiritualidad y el misticismo. Por lo que estos eran en realidad místicos, ya no eran teólogos. Esto es una mezcla de misticismo, prácticas ocultas y cristianismo. Así que aquí hay una página web llamada ignatianspirituality.com y dice lo siguiente: Karl Rahner, Sociedad de Jesús, jesuita. Uno de los teólogos más importantes del siglo XX, Karl Rahner, nació en marzo de 1904. Fue el cuarto de 7 hijos, hijo de un profesor universitario local y de una devota madre cristiana. En 1922, Karl siguió a su hermano mayor Hugo e ingresó a la comunidad jesuita. Como un novicio jesuita, Rahner se formó en los ejercicios espirituales de San Ignatius Loyola. Esta formación tuvo una influencia duradera sobre su desarrollo espiritual e intelectual. Así que aquí lo tenemos nuevamente de la página web jesuita directamente. Correcto. Por lo que la base, como el Papa Francisco, de todo el movimiento Vaticano II, fueron los ejercicios espirituales. Sí. Ahora, Martín, si puedes introducir los ejercicios espirituales en una forma modificada en las iglesias protestantes, ¿sí? Entonces las destruirá en términos de su base en la palabra de Dios. Desde adentro, sí. Ni siquiera tiene que atacar desde afuera. Correcto. Entonces el espíritu se convierte en la norma y la palabra se vuelve secundaria. Correcto. Y luego también, si los ejercicios espirituales fueron la base del Vaticano II, entonces obviamente, porque los jesuitas estaban a cargo del Concilio de Trento, el Vaticano I, que era la base entonces también. Correcto. Ahora, hay historias sobre su vida privada en las que no entraremos, pero hay un artículo por John Venari sobre la novia de Karl Rahner. Y hay algunas citas interesantes en las que dice que el London Times escribió sobre Rinzer, la novia de Karl Rahner. En su muerte, siguió siendo una católica romana prácticamente hasta el final de sus días, pero hizo campaña a favor del aborto y contra el celibato.
así como contra el poder del sacerdocio. A pesar de que contaba entre sus amigos personales al cardenal Joseph Ratzinger, se presentó a la presidencia alemana en 1984 a la edad de 73 años como un candidato del Partido Verde e hizo campaña en el oeste para el dictador norcoreano Kim Il-sung. Ahora, puse esto porque es muy interesante que las filosofías que leemos son tan importantes en el mundo de hoy. El tema del aborto, correcto. Todo el tema de traer al socialismo y el modo de pensar, unir al comunismo con el oeste a través del pegamento que es el socialismo. Así que tienes la dialéctica hegeliana, la antítesis y la tesis y luego la síntesis. Así que aquí es hacia donde se están moviendo, por lo que tenían que tener espacio para estas ideas ultraliberales. Entonces, ¿cómo las reúne? Tienes que crear alguna forma de compromiso que las incorpore a todas. Lo que menciono ahora lo pones porque es tan relevante hoy. Bueno, ella era una candidata del Partido Verde y también tienes todo el clima allí. Así que todo comenzó en la era del Vaticano II. Todo este movimiento verde no es algo que haya sucedido ahora porque de repente hay un cambio climático. Esto ha sido planeado durante mucho tiempo. Así que Rahner, el radical, mostró una cepa inconformista similar que permanece profundamente arraigada en su propia versión del catolicismo. Socavó la verdad católica perenne en todo momento. O así parece. Sí. La diferencia del gran padre Denis Faye, cuyo lema era "El mundo debe ajustarse a nuestro Señor, no Él al mundo". El lema de Rahner era efectivamente "Nuestro Señor debe ajustarse al mundo, no el mundo a Él". Ahora, Martín, ¿vemos eso en el mundo moderno? Sí, definitivamente. Bien, sin duda me refiero a un conservador cristiano. Está consternado por lo que está pasando en el mundo de hoy. Pero ha llegado al extremo de que no se atreven a levantar la voz hasta un gemido, porque eso sería discurso de odio. Sí, y va a ir en contra de la idea relativa. Ah, sí. Se piensa en ello de una manera, pero eso es tu paradigma. Sí. Yo puedo pensar de otra manera, no hay respuesta correcta. Por lo que esta es cuestión de tolerancia. Solo puede lograrse cuando la crisis y el conflicto ha llegado a ser tan grande que es insoportable. Entonces están dispuestos a incorporarlo en aras de la paz. Tú quédate con tu género y yo voy a quedarme con mi género. Si yo quiero cambiar mi género, entonces debes decir que es su decisión personal y que vas a aceptarla. Y los dos podemos hacer todo juntos sin desarrollamos esa tolerancia absoluta. Pregunta. Eso era solo un ejemplo. Sí, Yo no estaba eligiendo lados, entiendo. Pero es posible, si volvemos a la Biblia, que dos sistemas diametralmente opuestos entre sí, uno en armonía con lo que Dios dice y uno en falta de armonía con lo que Dios dice, en realidad se pueden sentar en la misma mesa. ¿es posible? Es lo que te estoy preguntando. Sí. Es posible, pero ¿es correcto? No, porque la Biblia nos dice que no se puede unir un yugo desigual. Ah, así que cuando comienzas a caminar con ellos y luego te paras un momento con ellos para escuchar su punto de vista y finalmente te sientas en la misma mesa, entonces estás condenado, ¿verdad? Estás en problema. Bien, ¿hasta dónde llegará esto? Porque tienes que incorporar todo. Ahora, este libro, No Other Name, es un estudio crítico de las actitudes cristianas hacia las religiones del mundo. Fue escrito por otro jesuita, Paul Nichter. Y Paul Nichter era un estudiante de Karl Rahner. ¿Está bien?
Así es como funciona. Y aquí está la foto de él cuando era más joven, y aquí está la foto de él cuando era mayor. Por lo que Paul Kingner se desempeñó como misionero de la palabra divina antes de asumir un puesto en la Universidad Xavier, donde actualmente es profesor de teología. Recibió su licenciatura en teología de la Universidad Pontificia Gregoriana y comenzó bajo Karl Rahner. Ahora, antes de obtener un doctorado en teología en el Departamento de Teología Protestante de la Universidad de Marburg, ahora debes casar el protestantismo y el catolicismo, y luego una vez que hayas logrado eso, debes incorporarlo a todas las religiones. Por lo que durante los últimos 15 años su principal interés ha sido el diálogo cristiano con otras religiones, especialmente las del Este. Sus publicaciones anteriores incluyen hacia una teología protestante de las religiones. Ahora, el mismo nombre te dice cuál será el contenido y si han estudiado, verán que responde perfectamente que puede ser lo que usted quiera. No tienes que ser salvado solo en el nombre de Jesucristo. Muchos caminos. Y luego, por supuesto, en su tiempo tardío estaba muy interesado en el budismo y otras religiones. Y escribió. Paul Nitter, el profesor Paul Tillich de Teología, Religión y Cultura Mundial en la Unión del Seminario Teológico en la ciudad de Nueva York, es un líder teólogo de la pluralidad religiosa y el diálogo interreligioso. Nitter es un autor de más de una docena de libros. Más recientemente, sin Buda no podría ser cristiano. El viaje de Nitter en el diálogo interreligioso se inició en 1964, por lo que esto es Vaticano II. Correcto. Esta es la teología que sale del Vaticano II. Cuando era seminarista en Roma y experimentó el Segundo Concilio Vaticano de primera mano, en su momento en que la Iglesia Católica Romana declaró su nueva actitud hacia otras religiones. ¿El diablo está dividido? No. Pero parece dividido. Sí. Y también trae al pensamiento, esto es una revelación directamente opuesta que dice que salga de ella. Absolutamente. Esto es decir, que te quedes ahí y te recogeremos donde estás. Estamos lidiando con un choque de mentes aquí. Hay dos mentalidades totalmente incompatibles. Sí, y como has dicho, esta es la mentalidad del Vaticano II. Está bien. Ahora, si solo piensas en el budismo es la antítesis exacta del cristianismo. Es exactamente lo contrario. Es como yin-yang. Cristo dice que ha venido a llenarnos. El budismo te anima a que te vacíes. Así que es exactamente lo opuesto al estado final que puedes lograr en el budismo, en el estado de la nada. Y eso es lo opuesto a la Biblia, el estado de plenitud. Sí. Entonces, es asombroso. Y estos ejercicios espirituales de Loyola también se tratan de vaciar y recibir. Por lo que sea que te venga a la mente, debes recibirlo. Pero eso es en un momento. Es una filosofía muy peligrosa. Así que, cuando Juan XXIII murió, el Papa Pablo VI se convirtió en el próximo Papa en el escenario del Vaticano II. Y aquí está en su encíclica, la Popularum Progressio. Y esta es la encíclica escrita por el Papa Pablo VI sobre el tema del desarrollo de los pueblos y que la economía del mundo debe servir a la humanidad y no solo a unos pocos. Fue lanzada el 26 de marzo de 1967. Martín, ¿esa es la misma agenda que el Papa Francisco tiene? Sí, exactamente lo mismo. Entonces, ¿es un papa ultramoderno o es el mismo que el anterior? Igual que el anterior. Nada ha cambiado. Él también escribió en la encíclica
hacia una autoridad mundial eficaz. ¿El Papa Francisco pide una autoridad mundial eficaz? Sí, un nuevo orden mundial. Correcto. Así que escribió aquí, el Papa Pablo VI escribió, una colaboración internacional de este tipo entre las naciones del mundo ciertamente llama a instituciones que van a promover, coordinar y dirigirlo hasta que se establezca firmemente y se ratifique plenamente un nuevo orden jurídico. Brindamos apoyo voluntario y de todo corazón a aquellas organizaciones públicas que ya se han sumado a la promoción del desarrollo de las naciones, y esperamos ardientemente que gocen de una autoridad cada vez mayor. Como dijimos a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, su vocación es reunir no solo a algunas personas, sino a todas las personas como hermanos. ¿El Papa Francisco habla de fraternidad? Sí, fácilmente en la encíclica sobre lo que escribió. ¿Correcto? ¿Es algo nuevo? No. ¿Quién puede dejar de ver la necesidad e importancia de llegar así gradualmente al establecimiento de una autoridad mundial capaz de emprender acciones efectivas sobre planos jurídicos y políticos? Ahora, Martín, ¿esto fue en 1967? ¿Estamos allí? Sí. Sí, correcto. Bien, entonces ¿el Papa Francisco contradice alguna de las encíclicas anteriores? No, solo las está haciendo cumplir. Sí. Así que necesitamos entender la doctrina social católica, porque el mundo está tan en conflicto en el momento, y usted tiene que esta enorme brecha entre los ricos y los pobres, que yo creo que está previsto. Sí, ya ha sido bastante tiempo. Y los números absolutos de los que se sienten oprimidos está llevando al mismo caos que tenemos en el mundo hoy. Y aquellas personas que ven la imagen deben ser intimidadas para que acepten este nuevo orden social. Así que ahora echemos un vistazo a la enseñanza social católica. Esto proviene directamente de sus páginas web. Por lo que necesita un desarrollo auténtico. El desarrollo auténtico implica una búsqueda de humanismo. Simplemente detengámonos allí. El humanismo básicamente excluye a Dios por completo, ¿sí? Porque el humanismo pone al hombre en el centro y el hombre decide cuál es la dirección de la moralidad, o lo que sea, y no Dios. Así que el humanismo excluye totalmente a Dios. Así que busque un humanismo que permita a todos encontrarse a sí mismo de nuevo al abrazar los valores más altos del amor y la amistad de la oración y la contemplación. ¿Escuchas algo acerca de la palabra? No. El desarrollo auténtico es para todas y cada una de las transiciones de condiciones menos humanas a aquellas que son más humanas. Sí. ¿Y quién determina lo más humano? Los humanos. Los humanos. Sí. ¿Y qué humanos en particular? El Papa. Martín, ¿esto es tan ridículo? Perdón, pero es ridículo que uno solo puede negar con la cabeza. Así que lo que están hablando de menos humano y más humano es la forma en que se vive. Y por eso la salvación se define como vivir una vida humana. La salvación no es algo que encuentras en Cristo. Es algo que encuentras al salir del cenagal social en el que estás hacia un mejor estado. Vamos a darte un ingreso universal, correcto. Entonces no serás pobre. Y aquellos que son tan súper ricos, que han vivido en el lujo toda su vida, deben bajar un par de escalones para que todos podamos ser uno. Igualmente pobres, correcto. Así que esto sale del Papa Pablo VI, Popularum Progressio. Y es exactamente la misma melodía. Sí. Tocan el mismo instrumento musical que el Papa Francisco está utilizando. La naturaleza del desarrollo auténtico es tal que todas las naciones del mundo deben participar
Por ejemplo, a través de relaciones comerciales justas y cooperación internacional, o no será un verdadero desarrollo. Si algunas naciones son más prósperas que otras, por la naturaleza de su economía y su ética de trabajo, entonces tendrán que bajar un poco para hacer que los demás suban un escalón. Y por supuesto, el bien común. Esto también viene del Mater e Magistra, madre y maestra de la iglesia. El bien común es el desarrollo completo de todas las personas del mundo. Juan 23 lo describe como la suma total de las condiciones de la vida social por medio de las cuales las personas están capacitadas más plena y fácilmente para alcanzar su propia perfección. Ahora, si lees eso, ¿es bíblico? No. Es tan alejado de la Biblia como del este está del oeste. La perfección cristiana es encontrada en Cristo. Aquí la encuentras en tu entorno social. Por lo que el bien común también proporciona un equilibrio contra un individualismo muy fuerte. ¿No es interesante? Sí, en 1965 se escribió esto y el Papa Francisco está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿es un Papa moderno que está introduciendo cambios o simplemente está aplicando lo que ya se decidió? Sí. Ok. Así que incluso el individualismo se tendrá que ir al enfatizar el aspecto social de la persona humana. Si tu individualismo te permite superar a los demás, entonces tendrán que desaparecer. Es un virus. Sí. Es interesante si recuerdas el primero. A los jesuitas se les da un periodo en el que son degradados. Correctamente. Y eso es para conseguir esto, para que tengan esta mentalidad. Sí. El desarrollo auténtico es posible solo si un individuo interactúa con la sociedad y crece dentro de ella. En otras palabras, no puede exceder de lo que se trata la sociedad. Por lo que tanto, cada uno de nosotros debe trabajar en el bien común, que incluya a todos los demás dentro de la sociedad. Incluso la propiedad de su naturaleza también tiene un aspecto social que se basa en la ley del propósito común de los bienes. Por lo tanto, Martin, no posees nada. ¿El Foro Económico Mundial dijo esto? Definitivamente. Y esa es su agenda. Así que hay una agenda con el que algunas personas están horrorizadas y por el que están dispuestos a ir a las barricadas. ¿Es un nuevo programa ideado por Klaus Schwab? No. ¿O se trata de una vieja agenda? Una vieja. Ok. Distributismo. Una palabra interesante, ¿verdad? El distributismo está basado en la noción de que el poder sigue a la propiedad, combinado con un amor genuino por la libertad y un deseo de difundir los beneficios de la libertad y las iniciativas económicas lo más ampliamente posible. Visto desde el punto de vista de la enseñanza social católica, es una respuesta real al llamado de Juan Pablo II, pero un cambio de estilo de vida, de los modelos de producción y consumo y de las estructuras de poder establecidas que hoy gobiernan las sociedades. ¿Es esta la misma melodía que está cantando Francisco? Sí, totalmente. Totalmente, ¿verdad? Justicia económica. La economía debería regirse por la justicia, no simplemente por las leyes del mercado. Cada vez más las capas de actitud justa de la economía centrada en el mercado están siendo desafiadas por la idea de que existe un concepto intrínseco de todas las actividades humanas, un elemento de responsabilidad a la comunidad en general. Por lo tanto, tú no eres una isla ahora. Es interesante. Martin, esto también es un principio cristiano. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Sí. Sí. Pero esta benevolencia que nace producto de una relación con Dios, que te preocupas por los demás, es algo que es inculcado por Dios en ti. Correcto. En este sistema es algo que te es inculcado por ley. Correcto. Por lo tanto, es coerción. Sí. No viene de uno mismo. No viene de la fuente correcta. Viene de una fuente diferente.
El argumento más temprano y más llamativo a favor de la justicia económica en los tiempos modernos provino de la encíclica Rerum Novarum. Siempre volvemos a eso, sí. Donde Leo XIII argumentó que los salarios no debían ser decididos, por lo que los empleadores son los empleados que podrían salirse con la suya bajo funcionamiento del mercado. En lugar de un salario meramente económico, un trabajador tenía derecho a que se le pagara un salario justo. Esto se negociaría mediante negociación colectiva libre, pero debería permitir al trabajador vivir una comodidad razonable. Juan XXIII desarrolló aún más estas ideas en Mater et a Magistre, Madre y Maestra, diciendo que la Iglesia está llamada en verdad, justicia y amor a cooperar en la construcción con todos los hombres y mujeres de una auténtica comunión. De esta manera, el crecimiento económico no se limitará a satisfacer las necesidades de los hombres, pero también promoverá su dignidad. Por lo que existe este movimiento de que el consumismo debe ser restringido. ¿Sí? ¿Lo vemos en las páginas web de hoy en el periódico? Sí, es un gran movimiento y hay un llamado de la Alianza Dominical Europea para conseguir esto, implementarlo en la Unión Europea. Ahora, sabes que el mundo está viviendo en exceso. Eso es un hecho. Y tal vez permiten el exceso para crear el problema. Me pareció interesante que el gobierno alemán en una etapa hablara ahora durante los cierres y dijera que no necesitamos todos estos quesos. Sí, necesitamos uno o dos y eso es. Confórmate con lo que tienes. Sí. Estamos viviendo demasiado lujosamente. Sí, cuando llegaron los cierres, ellos decidieron lo que es una necesidad. Correcto. Pero, Martín, si sigues la Biblia, desarrollarás estilos de vida que tengan la templanza incorporada. ¿Sí? Y luego proviene de una fuente que no está dirigida por el mercado. Y esta cuestión de salario, esa cuestión de igualdad, ¿es esa cuestión un problema en el mundo de hoy? Seguro, es frenético. Y luego hay una agenda social. En su prefacio a la agenda social, el cardenal Van Thuan, quien era presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, cuando se publicó en el 2000, hizo esta declaración sobre el valor de la enseñanza social católica de la educación social. La enseñanza social de esa notable serie de papas desde Leo XXIII. Ahora, ese fue el papa de Rerum Novarum, así que ahí es donde comenzó, ¿bien? Puede ser para el cristiano de nuestro tiempo una gran fuente de orientación y un instrumento general de evangelización. Todos necesitamos esta enseñanza. Martín, ¿necesitas la enseñanza en la que tienes derecho a recibir de los demás sin pedirles? No. ¿Necesitas una enseñanza en la que tengas derecho a recibir de los demás para suplir las necesidades de terceros sin preguntarles? No. En otras palabras, si un ladrón entra a tu casa y tú tienes 3 televisores en tu casa, él puede llevarse 2. Uno para él y otro para su amigo, que tampoco tiene uno. Y ese es su derecho. No es robar porque está viviendo en exceso y ellos están viviendo en la pobreza. ¿Eso es bíblico? No. Y también fue romantizado por Robin Hood. Correcto. Ahora, siempre estoy interesado en este escenario de Robin Hood porque eso es básicamente iba en contra de un protestante y el mundo protestante, ¿correcto? Y es interesante que su nombre era Hood, que en inglés significa que es un infiel. ¿Está bien? Sí, él y algunos hicieron una pequeña broma y lo llamaron Robin Hood. Así que las demandas de justicia y paz tienen una aplicación a todos los niveles de la vida humana, ya sea individual, global o en el contexto de la sociedad en la que vivimos. Pío VI vinculó fuertemente este tema de la doctrina social católica con el bien común
y la dignidad de la persona humana, diciendo que las provisiones de los medios necesarios para que cada miembro de la sociedad prospere es la mejor manera de asegurar el desarrollo de esa sociedad en su conjunto. Martín, ¿has escuchado un ápice de teología redentora? No, esto es todo humanismo. Así que la única redención que el catolicismo ofrece a la humanidad es una estructura social. Sí. Ahora, Martín, eso es estar construyendo tu reino en este mundo, correcto, en esta tierra. Pero el Señor Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Está tan alejado de este mundo como el este del oeste. Y es construido en el protestantismo también. Exactamente. Porque tanta gente que está buscando un salvador mundano y un reino que se construirá en la tierra. ¿Puedes creerlo? Hay iglesias que se reúnen para discutir estos temas, doctrinas sociales, problemas ecológicos, desarrollo sostenible, problemas climáticos que están desprovistos de espiritualidad. Ahora, dijiste que se extienden a este mundo protestante, ¿bien? Robert Schuller dijo que el problema de la iglesia es que yo tuve una teología centrada en Dios durante siglos, cuando se necesita una centrada en el hombre. ¿Esta filosofía está en el mundo protestante? Totalmente. En este hombre, es un gran hombre. Es un hombre muy grande. ¿Quién fue su mentor? ¿Lo sabes? Déjame ayudarte. Era Norman Vincent Peale. Está bien. Norman Vincent Peale, masón de grado 33. Yo estaba en la logia masónica y tomé su foto firmada por él como un masón de grado 33. ¿Hay algún presidente moderno que también tenía a Norman Vincent Peale como su mentor? Sí. Donald Trump. ¿Ves cómo todo se une? Sí. Encuentro esto muy interesante. Ahora, mi pregunta es, ¿de dónde sacó esta idea? Y, por supuesto, viene del Vaticano II. En la conclusión del Vaticano II, el Papa Pablo VI dijo a los obispos que su iglesia había decidido optar por el hombre para servir al hombre, para ayudarlo a construir su hogar en esta tierra. El hombre con sus ideas y sus objetivos, el hombre con sus esperanzas y sus miedos, el hombre en sus dificultades y sufrimientos. Esa era la pieza central de los intereses de la iglesia, dijo el pontífice a sus obispos. Esto viene de Malachis Martin, Kiss of This Blood. Ahora, mi pregunta es, ¿con este tipo de filosofía puedes unir a toda la humanidad? Sí, sí puedes. Pero tienes que robar al verdadero cristiano de Cristo. ¿Sí? Y tienes que convencerlo de que su reino está en la tierra. Correcto. Ahora, eso es el catolicismo en su máxima expresión, porque el catolicismo enseña un milenialismo. En otras palabras, no va a haber un milenio. La iglesia va a gobernar y cuando estos problemas sociales se implementen en el mundo, entonces la iglesia ciertamente gobernará, sí. Pero será el reino de las tinieblas. Correcto. Richard McBrien escribió que la misión de la iglesia es de servir a la gente, especialmente a los pobres, los oprimidos, los marginados. Aunque las estructuras de autoridad son necesarias para esta misión, esas estructuras siempre han subordinadas a ella y deben ser juzgados por su capacidad para permitir que la iglesia cumpla la misión. En otras palabras, lo que está diciendo es que está centrada en el hombre en su totalidad. Todo tiene que estar subordinado a esa idea. Y aquí es donde nos encontramos en el mundo hoy. De los feministas surge la visión de la iglesia como una comunidad de éxodo llamada a abandonar el orden social establecido y sus agentes religiosos de sacralización.
y ser testigo de un orden social alternativo. Esa es la agenda. Un nuevo orden social. Y vemos esto en todos los artículos que hemos demostrado. Y hemos llegado a ese punto en la historia. Por lo que esto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana cambiada. No tiene nada que ver con el cambio de doctrina y ahora es el momento de implementarla. Entonces, ¿qué te dice esto? Si ha llegado el momento de implementarla, entonces seguramente han cambiado la mentalidad del protestantismo lo suficiente como para poder lidiar con los pocos disidentes que seguirán. El Papa, el artículo que vimos un tiempo, dijo que el bien común se ha vuelto global. Se ha vuelto global. Por lo que dicen, ¿quién se va a enfrentar a esta filosofía? Solo aquellos que están basados en la Biblia, correcto. Por lo que hay un choque de mentes venidero. Definitivamente. Como acabas de decir, muchos ya se han unido a esto, que los que van a estar de pie estarán en la minoría. Correcto. Y luego tratarás con ellos como un cáncer. Sí, el cáncer del individuo. Ese virus tendrá que inocularlo contra él. Correcto. Tendremos que quitarlo. Eso es lo que Tomás de Aquino dijo. Sí, y eso fue antes de la Edad Media. Correcto. Absolutamente. Así que echemos un vistazo al Vaticano II y la proclamación del Evangelio. Porque no hay lugar para el Evangelio. ¿Ok? Así que el padre McBrien etiqueta las ideas anteriores como pertenecientes al modelo de agente de cambio o servidor de la Iglesia que enfatiza la proclamación y práctica del Evangelio mediante la aplicación del Evangelio a la lucha por la justicia social, la paz y los derechos humanos. Existe el Evangelio de la Iglesia Católica Romana. Existe el Evangelio del mundo entero. No se trata de la salvación en Cristo. Se trata de la lucha por la justicia social. En todos los niveles, ya sea racial o lo que sea, en Cristo serás uno sin importar de los estratos sociales de los que vienes, sin importar de qué origen vienes, de qué raza vienes, serás uno en Cristo. Es una unidad diferente y es una unidad basada en la elección individual. Él escribe que las actividades de la Iglesia en nombre de la justicia social o los derechos humanos no lo son meramente preparativos para la misión real de la Iglesia, como lo tenía la noción de pre-evangelización antes del Vaticano II. El compromiso y la participación de la Iglesia en la lucha por la justicia social, la paz y los derechos humanos es una parte esencial o constitutiva de su misión. Esa es la misión. El Evangelio se ha ido. Por lo que ahora, Martín, mi siguiente pregunta es entonces, ¿cómo lograron infiltrar esto en el protestantismo? Había que quitarle la palabra basada en la teología. La teología tenía que moverse en la dirección de la espiritualidad ignaciana. Y la espiritualidad ignaciana se basa en la experiencia y el sentimiento. Sí. Así que todo el modo de adoración tuvo que cambiar. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, el Vaticano II y el movimiento carismático. El cardenal Joseph Suenens, ganador del premio Templeton en 1976, también fue masón, iniciado el 15 de junio de 1967. Así es como se llegan a los protestantes, porque supuestamente la masonería es un movimiento protestante, pero en realidad está dirigido por la orden jesuita, elegido por el Papa Juan XXIII para ser uno de los arquitectos principales de las reuniones del Vaticano II. Participó en los 4 comités principales y afirmó que desde que tuve esta experiencia carismática, mi lealtad al Santo Padre como vicario de Cristo en el mundo
se ha incrementado y fortalecido. Mi agradecimiento para María, como la co-redentora y mediadora de mi salvación, se ha asegurado. Mi aprecio por las masas, como el sacrificio de Cristo, ahora se ha elevado. Tomemos esos puntos, Martin. ¿Eso es cristianismo? No. Es totalmente opuesto. Es totalmente lo contrario. Así que la Mariología, ¿puedes encontrar eso en algún lugar de la Biblia? No. No, porque María está durmiendo. Ella no sabe nada. Ella resucitará con los santos en el último día. Su devoción hacia el Papa ha sido elevada. Dios en el Antiguo Testamento lamentaba el hecho de que los israelitas querían un rey, por lo que rechazaron a él como el rey. Y es interesante si nos fijamos en las guerras protestantes en Inglaterra, donde Inglaterra impuso su forma de gobierno y el protestantismo en los escoceses, por ejemplo. Los escoceses dijeron, no tenemos otro rey más que Jesús. Y sí, y yo estoy con los escoceses en esta cuestión. Así que, ¿es María corredentora y mediadora de la salvación? No, solamente Jesús. Por lo que puede la experiencia carismática llevarte a una falsa religión. Sí, definitivamente. Bien. Por lo que el Vaticano II ha dicho esto sobre el carisma. No es solo a través de los sacramentos y ministerios de la Iglesia que el Espíritu Santo santifica y guía al pueblo de Dios. Él distribuye gracias especiales entre los fieles de todos los rangos. La manifestación del Espíritu se da a todos por provecho. Estos obsequios carismáticos, ya sean lo más destacado o lo más sencillo y difundidos, deben recibirse con agradecimiento y consuelo, porque son excelentemente apropiados y útiles para las necesidades de la Iglesia. Así que, Martin, cuando dicen que debes recibir el Espíritu con acción de gracias, ¿eso es bíblico? No. ¿Por qué no? Porque debes probar los espíritus. Porque no sabes si el Espíritu es de Dios o de otra fuente. Correcto. Porque si te lleva a creer que María es tu redentora o corredentora, tienes un problema, ¿verdad? Tienes un problema, ¿verdad? Exactamente. Así que sí hay que volver a la norma. Y si el Espíritu te dice que no tienes que guardar los mandamientos de Dios, sí, entonces, de acuerdo con esto, eso es lo que haces. Bien. Así que una vez que el Espíritu se convierte en la norma y lo aceptas como la norma, ¿eso significa que puedes aceptar incluso doctrinas falsas? Sí. Ok. Así que veamos al Papa Juan Pablo II y la renovación carismática. Reuniéndose con varias personas en 1998 ya dijo, ábranse dóciles a los dones del Espíritu. Acepten con gratitud y obediencia el carisma que el Espíritu nunca deja de otorgarnos. Solo acepten. ¿Ahora eso es bíblico? No, porque tienes que probarlo. Bien. Vamos a lo que dijo en 1998. Esto viene de catholic-jhb.org. Dijo, ven Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra, ven con tus 7 dones, ven Espíritu de vida, Espíritu de comunión y amor. La Iglesia y el mundo te necesitan. Ven Espíritu Santo y haz cada vez más fecundo el carisma que nos has conferido. Da nuevas fuerzas y celo misionero a estos hijos e hijas tuyos que se han reunido aquí. Abre sus corazones, renueva su compromiso cristiano con el mundo. Hazlos mensajeros valientes, testigos del Evangelio al resucitado Jesucristo, el Redentor y Salvador del hombre. Fortalece su amor y su fidelidad a la Iglesia. ¿Suena bien? ¿No? Sí. Juan Pablo II ha declarado audazmente que los movimientos son la esperanza de la Iglesia. Ratzinger notó un significado similar y llamó a los tiempos que estamos viviendo la hora pentecostal. Por lo que esto es un movimiento que proviene del Vaticano II. Así que veamos un artículo en zenit.org, que es una fuente católica romana, y afirma lo siguiente. El Espíritu Santo, considerado hasta hace años como el Dios desconocido,
es el que con gracia, con su gracia, cambia incansablemente la vida de miles de personas en todos los rincones del mundo. Que con renovada alegría, a través de la experiencia del bautismo en el Espíritu, comienza una nueva vida precisamente en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora todo debe girar en torno a las manifestaciones del Espíritu. Y Él es el Dios desconocido. Pensé que Él es el que da testimonio de Jesús. Pero ahora Jesús es empujado a un lado. Y el Santo, el Espíritu, es el que toma la posición destacada sin hacer referencia a la palabra de Dios. Correcto. Y todo esto se remonta a los ejercicios espirituales, porque tus ejercicios espirituales tienen que ver con tus sentimientos, tu olor, la escucha y todos estos sentimientos que tienes. Esto no es más que una forma modificada de los ejercicios espirituales de Loyola. Porque sea lo que sea que el Espíritu implantó en él, eso es lo que aceptó, sí. Pero ¿de dónde viene eso? Ahora, escucha esto, Martín. Esto es fascinante. Él es a quien queremos honrar y glorificar públicamente, respondiendo al llamado que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI hicieron a la CCR y a toda la Iglesia para difundir la cultura de Pentecostés y las acciones del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en cada uno de los fieles. Ahora, Martín, ¿es bíblico que debemos honrar y glorificar el Espíritu Santo públicamente? ¿O la Biblia nos dijo que vino a glorificar a Cristo? Correcto. Cristo es el que es glorificado. Cuando venga, testificará de mí, dijo Jesús. No hablará de los suyos. Él te conducirá al plan de salvación. Esta es una nueva religión, Martín. Y sale del Segundo Concilio Vaticano. Correcto. Es totalmente nuevo. Por lo que esta celebración, que incluirá momentos de oración, escucha, testimonios e invocación del Espíritu, terminará con la celebración de la oración, un concierto de música y baile que será presentado como oración por artistas de diferentes países. Pero Martín, cuando miras eso, esos son ejercicios de Loyola. Porque primero estás orando, escuchando, atestiguando la invocación del Espíritu y luego terminas de nuevo con la oración. Y normalmente esas oraciones son oraciones repetitivas y la Biblia advierte contra eso. Así que Martín, como viste, ellos lo vincularon allí, a esta actividad contemplativa, a la música, por lo que la música juega un papel muy importante. Así que vayamos a los documentos del Vaticano II. Estos son los documentos del Vaticano II, página 83. Así que la sección de música es la liturgia. Leemos: para que los fieles puedan activamente participar con más ganas y con mayor beneficio, es apropiado que el formato de la celebración y el grado de participación se varíe tanto como sea posible, dependiendo de la naturaleza de la congregación presente. Así que si tienes una congregación joven, déjala ir, ¿sí? Sí, son más conservadores. Ten un poco de cuidado. Pero la música es la forma que cambiaremos el mundo, correcto. Viene el Vaticano II. Antes del Vaticano II, las iglesias cristianas eran lugares donde tenías lectura de la Biblia, donde tenías sermones, donde tenías himnos de alabanza y la ropa. Básicamente eso fue lo que sucedía en las iglesias protestantes. Este tipo de actividad vino después del Vaticano II. Luego la liturgia. Ahora, ¿qué es la liturgia, Martín? La liturgia es todo lo que sucede en un servicio religioso, que no tiene nada que ver con la predicación, ¿correcto? Los pasos. Los pasos, sí. Entonces, en el catolicismo romano, la liturgia toma el primer lugar. El procedimiento, no la palabra.
Es en el protestantismo que la palabra toma el primer lugar. Así que de esta manera creas un espectáculo, correcto. Es un espectáculo con un escenario. Esto es teatro jesuita en su máxima expresión, es entretenimiento, correcto. Y está dirigido a tus sentidos. A tus sentidos, los 5, como dijo Loyola. Por lo que es un signo bajo el cual los hijos de Dios dispersos pueden reunirse hasta que haya un pliegue y un pastor. Ahora, Martín, eso significa que el papado tendrá el control total. Por lo que necesitas una celebración musical y necesitas un estilo de celebración más eficaz, y eso es cuando la música está involucrada. Por lo que la herencia más reciente de la música sacra debe presentar canciones religiosas populares tocando el órgano u otro instrumento característico de un pueblo en particular. Con mucha gentileza trajeron esto. ¿No es Rick Warren quien también dice que su iglesia debe acomodarse a la comunidad donde está? Exactamente. Tantas de las iglesias carismáticas que se desarrollaron después del Vaticano II se basan en la cultura musical de la zona, sí, del lugar. Por lo que algunas de ellas son de base country y occidental, algunas de ellas son de cultura pop, algunas son de hard rock, sí, etcétera, algunos son de heavy metal, sí. Así que la participación de la celebración debe ser interna, pero debe ser externa también. Eso es como para mostrar la participación interna por gestos, actitudes corporales, aclimataciones, respuestas y cantos. Así que todo tenía que volverse más animado. Y si vas al Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 1157 dicen: el canto y la música cumplen su función como signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente esté conectada con la acción litúrgica. Por lo que no con los sermones, ¿correcto? Esta es una experiencia, es un show. Según 3 criterios principales: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos señalados y el carácter solemne de la celebración. De esta manera participan en el propósito de las palabras y acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Y luego, date cuenta cómo traen la emoción. Cómo lloré profundamente conmovido por sus himnos, cantos y voces que resonaban y a través de la iglesia. ¡Qué emoción experimenté en ellos! Esto es el catecismo. Así que pasamos de una religión orientada a la mente junto con la emoción a una religión impulsada por las emociones. Sí, por eso es que es importante lo que acabas de decir. No es para excluir esto, no. Pero se ha vuelto del revés. Él es el maestro de la inversión. Veamos qué tan lejos han llegado esto. Si miramos un concierto de rave moderno, ¿es posible llevar esa música, esa misma estructura a la iglesia? Estoy seguro que es posible. Has estado en ese mundo. Sí, y yo he estado involucrado en ambos, un rave mundano y un festival cristiano. Martin, ¿no eras DJ? Sí, Eras DJ. Tocaste ese tipo de cosas. sí. ¿Y qué te hizo? Bien, es alto emocionalmente. Te mantiene en un estado emocional alto. Y en los raves mejoras esa sensación al participar en las drogas. Sí. Y eventualmente ni siquiera tienes que tomar ninguna sustancia, debido a que tu cuerpo se ha acostumbrado tanto a esa música. Por lo que la música por sí misma creará lo mismo. Libera de sí misma, tus niveles de energía se activan y estás encendido. Puedes continuar durante horas siquiera sin tomar nada. Así es como te acostumbras. Ahora, Martín, si vienes de ese sistema religioso como tú, ¿no hace que el sistema en el que estás ahora sea aburrido en comparación? Bien, al principio era una pesadilla. Una pesadilla. Dije, lo primero que me gustaría cambiar es la música. Querías cambiar la música. Sí. Y mientras creces espiritualmente, entonces empiezas a darte cuenta que no quieres que nada de esta otra música se infiltre. Sí, no quieres que esa música se infiltre.
¿Te importaría decirme que hiciste un giro de 180 grados? Definitivamente. 180 grados, exactamente opuesto a lo que era antes. Sí. Y tomó bastante ajuste. Es extraño. La música es como... La música es como una droga. ¿Es como una droga? Bien, vamos a echar un vistazo a este concepto de rave. Espero que no sea demasiado largo, ¿verdad? No. No quiero ser supercargado. Vamos a echar un vistazo. Así que Martín, vimos lo que pasó en eso y es interesante que no vamos a hacer un video musical ahora, pero esos ritmos son básicamente ritmos vudú antiguos y crean una condición para que un dios menor pueda tomar posesión de ti. Eso es básicamente posesión espiritual. Y para decirlo de manera sucinta, es posesión demoníaca. Hay una excelente serie llamada El Dilema de la Distracción. Esa serie realmente me ayudó a tomar mi decisión final sobre la música. Y fue hecha por Christian Bardell. He visto esa serie también. Es realmente una necesidad para todo el mundo que escucha música, incluso música de radio. Pondré un enlace a esa serie. Por lo que ahora vamos a tomar la cultura rave y vamos a transportarla al mundo cristiano y miraremos a... Bien, este es un video de Hillsong. Por lo que esto es básicamente rave cristiano. Miremos. Así que mi pregunta es si el Vaticano II ha tenido éxito. Definitivamente. ¿El Papa Francisco está fuera de lugar o está haciendo su trabajo? Está haciendo su trabajo. Está implementando exactamente lo que han estado planeando durante años. Ok, vamos a asegurarnos antes de terminar. Aquí está la revisión del portavoz. Y se trata del momento en 1997 cuando Juan Pablo estaba activo. Y dice que esta noche el Papa Juan Pablo II dará su bendición al rock and roll. Y el Papa y un séquito de cardenales y obispos asistirán a un concierto patrocinado por la Iglesia, que contará con el ícono americano del folk rock Bob Dylan. El motivo es el Congreso Eucarístico Mundial número 23. Que se celebra en el norte de Italia, ciudad de Bolonia. La iglesia evidentemente tiene la esperanza de poder usar el rock and roll como medio para llegar a una audiencia más amplia de jóvenes. Este plan de llegar a una audiencia más amplia de jóvenes se implementa en todas las iglesias. No quieren perder a la juventud. Entonces están pensando en todas estas formas mundanas de mantenerlos en la iglesia. Cada denominación en el planeta es un estado muy triste de las cosas. Bueno, continuemos. La idea del Papa es acercarnos a los jóvenes a través de la música pop, que desafortunadamente por muchos años ha sido visto con sospecha e indiferencia por la Iglesia, dijo Monseñor Domenico Sigalinini, un portavoz del Congreso Eucarístico. Mira lo lamentable que es que no usemos este medio en el pasado. No tenemos que leer todo, pero de esto se trata todo. Ahora vamos a ver esto. Empujando a los 80s, el Papa se vuelve al pop con el CD de ABBA, por lo que está mostrando la tendencia y a los jóvenes les encantó. Yo recuerdo que una de sus conferencias en Total Onslaught había un video que mostró donde el Papa Juan Pablo II llegó a un concierto de rock. Bueno, era básicamente como un concierto de rock. Era una reunión para honrarlo y estaban cantando todo tipo de música. Y había música fuerte y bandas de rock estaban tocando y todavía dijeron, ¿cómo se siente acerca de esta...? Preguntaron a este cura, ¿cómo se siente acerca de toda esa música a alto volumen? Y dijeron que esto es maravilloso, era lo que necesitaban.
Por lo que ahora vamos a saltar al Papa Francisco. Wake up, despierta. Aquí está un artículo a partir del 2015, cuando el Papa Francisco estrena una canción de rock. ¿En serio? Exploremos 500 años de melodías papales. La ruptura comenzó en la década de 1960, cuando el Segundo Concilio Vaticano se reunió para redactar una serie de documentos radicales que precipitaron un cambio radical en la doctrina católica romana. Muchas de las reformas se iniciaron con un ojo hacia hacer la iglesia más accesible y moderna. En consecuencia, la música litúrgica católica comenzó a mostrar la influencia del pop y el folk rock. Para algunos hizo sonar la sentencia de muerte para la música clásica tradicional y contemporánea en la iglesia y condujo al surgimiento del álbum del Papa de mentalidad pop, o es el álbum pop de mentalidad papal. Wake Up sigue en la tradición cargada de sintetizadores y cuerdas del álbum devocional del Papa Juan Pablo II en 1999, el álbum devocional Abba Pater, y en el 2009 la grabación del Papa Benedicto XVI, Alma Mater, música del Vaticano. Martín, esa es una agenda bien planificada, bien ejecutada, definitivamente. ¿Estás de acuerdo? Es que han tenido mucho éxito y han usado la música para destruir el corazón del cristianismo. Sí, y surgió de los ejercicios espirituales de Loyola. Son ejercicios espirituales en su mejor momento, porque estás creando la atmósfera para este compromiso espiritual. ¿Sabes, Martin? Si vas a un casino, hay cierta música de drone sonando de fondo. Es para apagar tu mente, para que no puedas parar, controlar sus acciones a través de sus pensamientos cognitivos. Ellos son los maestros de esto, porque como usted dijo, proviene del teatro jesuita y en realidad usan todo eso también para desconectar la mente. Así que vayamos al espíritu de profecía. Hay algo peculiarmente sagrado en la voz humana. Es la armonía y es subyugada e inspirada por el cielo. El patetismo supera a los instrumentos musicales. La música vocal es un regalo de Dios para los hombres, un instrumento que no puede ser superado ni igualado, cuando el amor de Dios abunda en el alma. El canto del alma con el espíritu y también el entendimiento es una gran adición a los servicios devocionales en la casa de Dios. ¿Cómo este regalo ha sido degradado? Martín, eso fue escrito en 1800. Cuán santificado y refinado lograría un gran bien en romper las barreras del prejuicio e incredulidad de corazón. Y sería el medio para convertir almas. No es suficiente entender los rudimentos del canto, pero con el entendimiento, con el conocimiento, debe haber tal conexión con el cielo que los ángeles pueden cantar a través de nosotros. ¿Eso no es hermoso? Ahora, en este concierto de rave cristiano, la Biblia debe estar lejos de tu mente como del oeste. Ese es el problema, porque mientras experimentas este sentimiento maravilloso con la piel de gallina por todo el cuerpo, es la forma en que debería ser. ¿Es tan peligroso? Me alegro de que hayas salido de esa experiencia. Veamos algunos versículos aquí y vamos a terminar. Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el resumen básico del amor de Dios. ¿Ok? Es el resumen básico del amor de Dios. Y tu corazón está involucrado. Tu alma, todo tu ser, toda la persona está involucrada. Y tu mente debe estar involucrada. Si separas cualquiera de estos elementos, estás en problemas. Así es como adoras a Dios. Vamos a asegurarnos. Salmos 47, del 6 al 8. Cantemos salmos a nuestro Dios, cantemos salmos a nuestro Rey. Cantémosle un salmo digno de Él.
Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dios reina ya sobre las naciones. Dios ocupa ya su santo trono. No puedes divorciar la emoción de lo cognitivo. ¿Ok? De lo cognitivo. Tienen que estar juntas. Y tienen que estar en armonía con la Biblia. Tienen que estar en armonía. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No recibiré cualquiera. No, oraré con entendimiento. Y yo cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Dios no está en contra de la emoción, no. Él no te creó con la capacidad de no llorar. Te creó con la capacidad de llorar, estar triste, ser feliz, de tener todas esas experiencias. Pero una vez que esas experiencias anulan tu comprensión en tu mente, entonces estás en problemas. Sí, eso es lo importante. Una vez que se ha invertido, correcto, debes darte cuenta. Y es fácil, si lo comparas con lo que se lee en la Biblia, te darás cuenta de que no estás en armonía. Y hay muchos ejemplos. ¿Cuántas personas dicen cuando están a punto de entrar en el adulterio? Dicen que la sensación que tienen es tan buena que debe ser de Dios. Sí, es exactamente como es. Así que este entendimiento es tan bueno que debe ser de Dios. Y luego cometes adulterio y rompes la ley de Dios. ¿Es de Dios o es del diablo? No, definitivamente del diablo. Así que con esto en mente, permitamos simplemente contemplar de qué se trata todo el Vaticano II, sobre lo que es la agenda papal, qué es lo que el Papa Francisco está haciendo realmente y cómo el mundo entero está siendo arrastrado a esta red. Y que Dios proteja a su pueblo de quedar atrapado en esa red. Oremos. Padre Celestial, este mundo es un gran lugar peligroso. Y tenemos un espíritu maligno muy astuto, que controla las mentes de los hombres. Ayúdanos, Señor, a estar empapados en tu palabra y no aceptar ningún espíritu que no esté en armonía con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirse a nuestro canal, haga clic aquí. Para recibir notificaciones, haga clic en la campana. Para ver el siguiente video, haga clic aquí. Gracias y nos vemos de nuevo.